segundos poder, de poder vibrar el día de hoy con el tonal. Hermanitos, el día de hoy el tonal en el que estamos es algo muy interesante. El día de hoy, estoy subiendo ya en YouTube, la energía del día de hoy. Ocho conejo. La energía del conejito que nos ayuda, nos empodera. Esa fertilidad en este inicio de proyectos, ¿no? Recuerden que estamos en la primera trecena, la cuenta del tiempo, lo dividimos por trecenas, por veintenas, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar precisamente qué es un tonal, ¿sí? Tal vez muchos de nosotros nos hemos preguntado, nos hablan de tonal, nos hablan de nahual, nos hablan de decenas, veintenas, pero el día de hoy vamos a hablar del tonal. ¿Qué es tonal o tonali? ¿No? En sí la palabra tonali se refiere al sol, ¿sí? ¿Y el sol qué nos da, hermanitos? El sol, el solecito, nos da luz, luz y calor. Nos da luz y calor, el solecito. Inclusive es medicina el solecito, hermanito. Cuando nosotros nos exponemos al solecito, sentimos el calorcito, ¿verdad? Es hermoso la luz del sol. Yo les platicaba de cómo recibimos la luz del sol nosotros allá cuando me quedo ahora sí que en la comunidad donde yo trabajo, San Miguel Xochimilco, de aquí, de su casa de ustedes al trabajo, son 2 horas de camino en auto, claro, particular, porque en transporte público llega a un espacio, un lugar donde hay que caminarle porque no hay servicio público, o hay, a menos que llevar carro propio para entrar. Entonces, poniendo en contexto esto, tonali se refiere a la energía que emana, ¿no? En este caso del sol, es esa luz. Y esa luz que sale del sol calienta a la tierra, ayuda a que las plantitas desarrollen esa, ¿verdad? Esa hermosa, ese hermoso trabajo de crecer la fotosíntesis, que generen la fotosíntesis. A través de esta fotosíntesis, las plantas, los árboles, generan el oxígeno, dan vida. Si ustedes han observado, el, las plantitas que sembramos debajo de un árbol frondoso, donde no le pega, como decimos nosotros en Guerrero, no le pega el sol, no le llega el solecito, crece muy triste esta plantita. Sí. Ahora, Tonali, ¿cuálito Nali Nagnitzin? Bienvenido, bienvenido, hermanito. gracias, hermano. Les decía yo, el tonali es esa calor. Es lo que acaba de hacer el hermanito. El calor. Es la empatía. El respeto, el amor, la honorabilidad, la humildad. Ese es el calorcito de nuestro abuelito, Tonatiuh, Sol, Tonali, es el calor. Ahora bien, hermanitos, cada uno de los Tonali, que son 20, tienen su propia luz y su propia energía, o sea, su calorcito. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, el Zipacli tiene su propia luz y la luz es el conocimiento, hermanitos, ¿no? El calor es la empatía, lo que nos empodera como cocodrilo, como Zipacli. ¿Cómo? Primero necesitamos saber qué simboliza el Zipacli. ¿Qué es? ¿Qué representa a ese animalito? ¿Qué representa? Representa la dualidad, representa el inicio, ¿no? Por eso ahí en la clase que les mandé en el link dice la primera parte. De esta clase vamos a tener como 4 hasta 5 clases. Necesitamos saber los conceptos básicos, porque muchos no saben. ¿Qué es tonali, maestro? ¿Qué es tonali? ¿Es día? Sí, es día. Es la luz y calor.
que emanamos. Todos emanamos luz y calor, hermanito. Todos. Desde la forma que como compartimos nuestro conocimiento, desde nuestra palabra, cómo nos conducimos, desde nuestra empatía en ponernos en el lugar de la otra persona. Y eso que nos hace mucha falta en esta sociedad actual en la que vivimos, mis hermanitos. En serio, nos hace falta mucho esto, de ser empático, de ponernos en el lugar de los otros. Sí. Entonces, Tonali, luz y calor que emana. ¿Pero de qué? Todos los días tiene una energía. Hoy estamos en Tochli. Hoy cada uno de nosotros podemos emanar la energía del conejito. ¿Cómo? El conejito es muy fértil, muy creativo, ¿no? Entonces hoy vamos a generar esa creatividad. El conejito, les decía yo utilizo más tres conceptos estos que son muy básicos para ejemplificar. Yo sé que tiene más cualidades el conejito. El conejito empieza a rascar en la tierra, empieza a hacer sus madrigueras. Claro que nosotros no nos vamos a poner a escarbar en la tierra, ¿verdad? Pero podemos empezar a buscar la sabiduría, la información en libros. Hay películas tan hermosas, hermano, muy hermosas, llenos de conocimiento, llenos, llenos de esa luz que necesitamos. Y ni se diga libros, hermanitos. Ese, ese así nos convertimos en conejita. Ah, me voy a leer este libro, me voy a ver este video, me voy a ver esta clase, me voy a ver esta película. Para todo debemos de ser muy selectivos, como el conejito de la energía de hoy, ¿no? Vamos a saber seleccionar qué vamos a alimentar con nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, no tan solo de nuestro cuerpo. ¿Mm? Ahora bien, el conejito también es muy buen oidor, escucha muy bien, capta. Cuando nosotros nos callamos, llega esa, yo les enviaba un video en el grupo, como cuando tú vas al campo dices, me voy al campo, a donde está todo calladito en silencio. No es cierto, es una gran orquesta, pero esa gran orquesta de sonidos, de aves, de todo lo que tú encuentres, irlo seleccionando, qué te sirve para ti, qué no te sirve. El conejito nos enseña a ser cíclicos. Esa es la energía. Y el día de hoy vamos a conocer la mecánica de cómo se va generando una veintena y cómo le vamos a asignar nosotros, cómo le vamos a asignar nosotros, hermanitos, el tonal a alguien quien nace, por ejemplo, el día de hoy. Un ejemplo, el día de hoy nació, el día de hoy nace la persona, el niño, vamos a poner a las 6:45 de la mañana. ¿Cuál sería su tonal? Del conejito, 8, conejo, con su regente de Mayahuel. Pero, hagan de cuenta, pero nace hoy, nace hoy. Es un ejemplo y es donde a veces nos confundimos. Nace hoy, pero nace a las 8 de la noche. ¿Va a seguir siendo conejo? No, no es eso. No, ¿verdad? Porque termina la energía de conejo, ¿a qué horas? A las 6:45. A las 6:45, gracias hermanita. A las 6:45 termina la energía del conejito. Entonces no sería conejo, sería Atol. sería at, ¿verdad? Ajá, sería Atol. at. ¿Por qué? Sería 9, porque ya a las 6:45 empezamos con la energía del agua. Ojo, para los años tec, para los años acat es diferente. Para los años acá empieza el día, empieza a vibrar el tonali a las 12:45 del mediodía. Todo eso debemos de tenerlo presente. Ya sabemos el año, ¿de qué año? Sabemos que el año Tochli, el año conejo,
inicia a las 6:45 de la mañana, el día, y termina al día siguiente a las 6:45 de la mañana. Y el año gregoriano, los tonali gregoriano empiezan a las 12 de la noche, cambia el día, ¿no? Y es donde a veces donde nos confundimos. Por fin, ¿cómo es? Es esta correlación que tiene esa cuenta. ¿Por qué cambian las horas, los minutos? Cuando empieza la energía es para ajustar justamente los tiempos del bisiesto, porque como les decía yo, cuando vimos los años, se acumulan, después quedan 7 días, 8 días, como le pasó al año juliano, antes de que se manejara el año gregoriano, se manejaba el año juliano, y le quedaron 18 días. ¿Y cómo los acomodo esos 18 días? Ni modo que diga hoy es día es sábado, mañana también es sábado y pasado es sábado. ¿Cómo? Justo el ajustar estos tiempos. Pero bueno, hermanitos, la imagen que vemos aquí ustedes y vamos a aprender justamente paso a pasito en ir observando estos regentes. Acuérdense que la palabra regente nos habla de cómo nos empodera, siendo Tonali más el regente, como el que nos va ayudando, ¿sí? Ahora bien, también es necesario entender, hermanitos, que cada Tonali, que cada día, Tonali le vamos a poner el nombre de la energía del día, o sea, la energía del que vibra. En este caso, Zipacli. Tenemos a Zipacli, vean. Este es Zipacli, este es cocodrilo. ¿Por qué solamente está con una mandíbula? Decíamos, y la otra mandíbula no se ve, porque por lo general el cocodrilito está así, en el agua, está tranquilito, ¿no? Una mandíbula tiene abajo y el otro arriba. Nos habla de vivir en esa dualidad, en lo tangible y lo intangible. A pesar de que no veamos aquí, no veamos su otra mandíbula de este Zipacli, ahí está. Entonces nos habla de la creación, ¿verdad? También nos habla de la creación tangible y de lo intangible. Afortunadamente, nos da mucha información. Pero el día de hoy vamos a ver los 20 tonalti, nada más, y cómo funciona la mecánica de poder sacar el tonal. Y dónde debemos de tener muchísimo cuidadito para decir, él es Zipacli, él es Malinali, o si lo tenemos que atrasar una energía hacia atrás. Pues bueno, tenemos aquí en la imagen a Zipacli, aquí está el cocodrilito, representa la madre tierra, representa la de observa, calla y aprende, el cocodrilito. Saber observar, saber tener paciencia. Y cuando tengamos nuestra presa, nuestro objetivo es no soltar. Su regente es Tonacatecutli, la energía masculina, y Tonacasihuatl, ¿sí? Ese es su regente. Necesitamos forzosamente un hombre y una mujer para crear a un hijo. No puede ser hombre y hombre, ni mujer y mujer. No estoy en contra de nadie, todos somos libres, pero es lo que nos enseña aquí. Para crear tenemos que tener un hombre y una mujer. Para crear el vapor, fuego y agua. Necesitamos para eso. Ahora, esto lo tenemos en nuestro cuerpo, energía femenina, energía masculina, es lo que nos enseña, ¿no? Tonacatecutli es la energía masculina y Tonacasihuatl es la energía femenina para crear. Al ser el número uno, son los creadores de qué? De la creatividad, son los creadores de proyectos, son los creadores de nuevas ideas. Ese es como un ejemplo que tenemos. Entonces, aquí les puse tonali, luz y calor del sol. Es lo que quiere decir tonali. Ahora, cada uno de nosotros tenemos nuestro tonal. En mi caso, soy C o celo. Mi energía, mi luz, como celo, de ser paciente. Y no era tan paciente, ¿no? Pero lo he aceptado y tengo que
actuar con la energía de Ocelo, de vivir en la noche. Me encanta la noche. Esta noche me desvelé para subir los videos y tenerlos presentes. Digo, bueno, ya se me quitó el sueño y avanzo. ¿No? Bien, son 20 energías, hermanitos. Todos los días hay una energía con la que hay que vivir y hay que vibrar. Tenemos los signos, le puse aquí el de los días. Kaupuali, de Kawich, tiempo, Puali, la cuenta del tiempo. Estos 20 energías forman veintenas. Vamos, si lo hacemos una analogía, es como lo de un mes lo forman 4 semanas, ¿sí? Una semana lo forman 7 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los 7 días. Ahora bien, también aquí no hay veintenas que tengan 21 días, no, todos tienen de 20 días, perdón, de 20 días, 20 y 20. Y esto conforma un año gregoriano de 365 tonal, ¿sí? Muchos de los hermanos no están tan de acuerdo con eso. Dicen, no, pues ¿cómo? Se supone que no queremos lo que nos trajeron esos cuates que vinieron a invadirnos. A ver, tranquilos. Yo les decía, ya no hay motivo por qué seguir sintiendo ese rencor. Ya lo pagaron y lo seguirán pagando. El universo nos encarga de hacernos pagar todo lo que hacemos. Ahora bien, ¿por qué voy a tenerle odio? Sí le hizo a mis ancestros, sí lo hizo, pero no puedo resolver nada, está en el pasado. Tengo que fluir. Ahora mi trabajo es que perdieron gran conocimiento. Sí, pero ahora tú recupéralo y nuevamente compártelo. Y te evitas de contaminar tu energía con esa negatividad, con ese odio, con ese racismo. No, no, vamos, ¿no? Bien, entonces, regresando a los 365 días. Les decía yo del año juliano, estaba muy distorsionado. El Papa Gregorio dice, bueno, esta cuenta que llevan los anahuacas de la Nueva España es muy interesante. Podemos retomarlo eso. Y retoman para poder regular sus años. ¿Y les funciona? Pues sí, nuestros abuelos eran más inteligentes, muy observadores. Ahora bien, miren, tenemos aquí los 20 tonalti, ¿sí? Tenemos el primero, Zipacli, y aquí nos lo muestra que es cocodrilo. Ejecatl, que sería Yeyecatl, Cali, casa. Huetzpali, lagartija. Miquisli, muerte. Mazar, venado. Tochli, conejo, que hoy estamos a un día, Chicoy Tochli. Ach, agua. Itzcuintli, perro. Osomatli, mono. Malinali, hierba. ¿Sí? ¿Y por qué no decimos que Malinali decíamos que es Shuit, ¿no? Que hierba. Bueno, es una hierba que es desde enredadera y simboliza mucho. Cómo esta hierbita que es medicinal se va enredando y simboliza nuestro ciclo de vida, hermanitos. Va en circo. No, no me adentro mucho en el concepto porque ahorita lo vamos a ver en el Amoshli, en el Amoshli. Tenemos Acat, carrizo, Ocelot, ocelote, Cuautli, águila, Cosca Cuautli, águila de collar, algunos le llaman cóndor, algunos le dicen, pues es que es el sopilote. Olin, movimiento, Tecpat, cuchillo de pedernal, Kiawit, lluvia y Xochitl, flor. Y todas estas energías, hermanitos, están en un engranaje, miren, funciona. Van avanzando, van avanzando.
Se necesita tener a Zipacli para poder trabajar con Yeyecas. Se necesita Yeyecas para poder trabajar Cali. Se necesita Cali para trabajar Cuetzpalin. Se necesita Cuetzpalin para trabajar Coat. Y así. Todos son necesarios. Hagan de cuenta que son las escaleritas. Para poder acceder, para poder subir, llegar a esta energía, tiene que haber un escalón aquí y ir avanzando. ¿Sí? Por eso es que terminamos con Flor, con Xochitl, la cual nos dice que está en el número 20, ¿no? Entonces tenemos que pasar por esos 19 pasos para llegar a florecer. Es un proceso, es una ciclicidad donde nosotros vamos a ir encontrando, hermanos, ¿sí? Todos los tonaltis son importantes, claro, súper importantes todos estos tonaltis, porque nos van a llevar a florecer. En los ejercicios que hicimos con del cuarto círculo, ¿se acuerdan que el curso intensivo justo de eso nos habla? Necesito aquí agua para florecer. Necesito de la lluvia para que yo pueda florecer. Bueno, ahora bien, lo que les decía, debemos de tener muy en cuenta el año. Ya vimos la temática del año. Tochli, para los años Tochli, inicia el día, la energía, el tonal, a las 6:45 de la mañana. ¿Ah? Para los años Tochli. Para los años Acat, a las 12:45 del mediodía. Para los años Tecpat, inicia el día, o se empieza a vibrar, cambia de energía en la tarde a las 18:45, que sería las 6:45 de la tarde. Y es en este año en el que estamos. Por eso, por lo general, yo les mando, cuando mandan esa información, que yo les digo que esa información no es mía, de un hermanito que lo envía en un grupo, yo de ese grupo lo saco y se los comparto a ustedes para que sepan qué día o qué tonali estamos vibrando. Entonces, a partir de las 6:45 empieza a vibrar esa energía. Para los años Kahli, es casi por 45 minutitos, es similar al tonali o a la cuenta del tiempo gregoriano, que es a medianoche, ¿no? Para el tonali de Kahli, para los años Kahli, que sería en el siguiente año, empieza a vibrar a las 12:45 minutos de la noche. Ojo, aquí dice de la mañana, ¿no? Puede ser, pero justo es eso, hermanito. Justo esa es la cuenta que nosotros queremos o podemos nosotros ver. ¿Por qué? Porque miren, decimos a las 12, a las 12:05 de la mañana. ¿Cómo va a ser la mañana si sigue siendo de noche? Igual. Para nuestros abuelos es, oscurece es igual. Aclarece ya es, pero no desde el mediodía. Ese es lo que debemos de cuidar mucho, ¿no? Muy bien. Ahora, en estos tonali, en estos días, en esta energía que nosotros vamos a ir emanando, nos lleva a estos signos de los días, o el tonali, las energías de los tonalti. Cada uno de ellos lleva un regente. Tenemos a Zipacli, que es aquí ya no dan que quiere decir Zipacli, es el cocodrilo. Su acompañante o su regente es Tonacasihuatl, Tonacatecutli y Tonacasihuatl, ¿no? Nos habla de la energía femenina, la energía masculina, que necesitamos para poder practicar la creatividad,
para poder sanar con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu. Aceptar que en nuestro cuerpo, en nuestro ser, estamos en forma dual. Tenemos a la energía femenina y la energía masculina como ejemplo, pero realmente Tonacatecutli dice es la energía masculina, que es el sol. Por eso aquí están, a ver, miren, aquí está Zipaquirá, o aquí está, miren, el sol. Por eso su cabello es dorado. Son los rayos del sol y por eso está arriba. ¿Y Tonacasiwa, quién sería? La energía femenina. La madrecita tierra también. Necesita el solecito para que haya vida también la madre tierra. Por eso aquí en medio, miren, esta es la vida que genera, ¿no? La pureza de esa vida que genera de estas dos energías, ¿no? Tenemos a Tonacate, Tecutli, Tonacasiwa. A la vez que nos recuerda que aquí en nuestro cuerpo tenemos Tonacasiwa y Tonacate. Tenemos una energía femenina y energía masculina. Sería una vil mentira decirles a ustedes, no, nuestros abuelos eran súper machistas. Ellos no valoraban a la mujer. No es cierto. No. Podemos verlo desde la Moshi. Ustedes vean, tenemos energías femeninas, ¿como quién? Como Chalchihuitlicue. ¿Quién más? Tenemos a Mayahuel. ¿Quién más? Tenemos a Coatlicue. Tenemos a Tonantzintlalli. Tenemos Tlazoteotl. Entonces, si fueran tan machistas, pues no iban a tomar en cuenta a la energía femenina. No, hermanitos. Ellos tenían en cuenta que las dos energías son súper importantes para vivir en armonía, tanto mujeres como hombres. Una mujer que tiene la energía, y yo sé que lo tienen, masculina, cuando dice, yo saldré adelante, lucharé como una guerrera para sacar adelante mi familia. Sí, eso es importante. Están empoderando su energía masculina. Ahora, un hombre dice, oye, si tengo mi energía femenina, claro, cuando te muestras empático, cariñoso, ¿verdad? Cuando tu trato es delicado con los demás y con las demás. Y no, eso no quiere decir que tú ya tengas ese concepto de que eres de otro grupo y algo así. No, de ninguna manera. No. Nos convertimos, potencializamos nuestra energía femenina cuando empezamos con la intuición, la percepción que a las mujeres se les facilita. Entonces, vivimos en forma dual, nuestro tonal y nuestro nahual, luz y oscuridad, bondad y maldad. Por eso les decía, no hay nada malo, no hay bueno. Solo son decisiones que yo tomo para mi vida, para mí. Por eso el tonal puali es para la vida. Son decisiones que yo tomo y resultados que yo tengo. Solamente son resultados. Que si es malo, si es bueno, es tu concepto. ¿Por qué? Tú lo decidiste, ¿no? Yo tomo la decisión en este momento de empezar a ofender a algún hermanito. Yo debo de estar consciente que voy a recibir de lo mismo, quizás hasta un golpe, ¿no? Pero empiezo a actuar con respeto, con honor con los demás, eso mismo me van a mostrar a mí. Entonces, es en esa forma dual en la que vivimos Tonacate. Yeyecat o Ejecat, ¿verdad? El viento. Es tan importante este viento, este aire, para vivir, para que el sonido de nuestra palabra viaje.
Podemos hacer ayuno de comida, de dormir, de todo, y resistimos y aguantamos, pero no respiren, hagan ayuno de un día de sin respirar. Y ese aire no lo vemos. No nos está diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, ya tu cuota porque no me has pagado. Ya tú, te estoy dando mucho oxígeno y ni me dices gracias. Ni me reconoces que yo soy importante en tu vida. Pero yo estoy ahí. Híjole, tú vienes bien mojado. Ajá. No nos reconoce. Pero es lo que nos enseña. Su regente es Quetzalcóatl. Nos dice, pues vive como el viento, como el Yeyeka Quetzalcóatl, que a veces ni le agradecen, que a veces ni le agradecemos, que nos da el primer aliento cuando nacemos y el último aliento cuando morimos. Pero ahí está con nosotros. Sé como Quetzalcóatl. Kahli, casa. En todo la Mochli vamos a encontrar casa, 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 casa. Unas casas sin cabeza, unas casas partidas en dos. Ahora estamos viendo en el Tonalpuali. Justamente eso. Nos habla la casa como un edificio, sí, pero también nos habla la casa como este cuerpo que tenemos nosotros. Esta es nuestra casa, este es nuestro templo, ¿verdad? Y lo empodera su regente Tepeyolojli. Y eso nos lo tenemos que memorizar, hermanitos, estos 20 signos, sus 20 regentes, los 18, 20 años. Y ahorita les voy a decir aquí en esta parte cómo funciona la dinámica. Este engranaje. Kahli, tu regente Tepeyolotli. ¿Qué es Tepeyolotli? El espíritu de la montaña. Kahli. Los Teocalli, o las pirámides que los conocemos muchos de esta manera, son casas artificiales. Son casas ubicados específicamente geográficamente para poder observar el universo, debatir sobre los fenómenos que suceden, los movimientos de los astros en el universo. No eran templos de sacrificio, eran lugares donde se les llamaba Tolán. ¿Qué es Tolán? Donde hay muchos. Tolán. Hay mucha gente. Hay una reunión. ¿Y para qué era reunión? ¿Para darle cuello a alguien? No. Era para observar justamente esos astros, esas energías, esa medicina, cómo lo estamos aplicando, compartir ese conocimiento. Eran observatorios, eran centros como de ahora le llamamos de convención, de dar conferencias. Que bueno, mira, a mí me resultó esto. Yo apliqué esta medicina y de esta manera me hizo. Cada quien va a presentar su Neltilis, lo que ahora lo están representando los abuelos con el círculo. Literal, están acomodaditos las piedras, son piedras de río, en círculo. Y cada uno ya sabe, se sienta en esa piedrita y al centro el abuelito fuego. Y bueno, miren, hoy vamos a hablar de la medicina, por ejemplo, que nos da el copal. No, para mí el copal, y lo he usado, sirve para esto. Para mí es para limpiar energías. Perfecto. ¿Tú qué puedes opinar del copal? ¿Cómo lo has usado? Bueno, regresando a los teocali o calzacuayan, que algunos le llaman, algunos le decimos pirámides, algunos centros de adoración, no son centros de adoración, son centros de estudio, de observación, de conocimiento, ¿no? Porque hay un lugar específico. Esos son las montañas. Este es un tepeyolotl, es una casa. En las casas naturales, había un hermanito que me decía, pero tú en Guerrero no tienes ni siquiera pirámides. Le digo, sí hay, nada más que están enterrados y no ha habido el subsidio para descubrirlos, ¿no? Aquí en el municipio hay, el lugar se llama Caltitlán.
Caltitlán y luego hay otro lugarcito, una colonia, hay Teocalli. En esta parte hay Teocalli. No, no es que no se han descubierto, ahí siguen. Pues no hay subsidio por parte del gobierno, ¿no? Pero sobre todo sí se han sido saqueados, sí. Hay mucha obsidiana en precisamente lugar que les digo. Demasiada obsidiana. Pero bueno, entonces, una montaña es un teocalli. Desde el teocalli de esa montaña puedes observar. En esa montaña del teocalli hay una cueva subterránea. Por lo general, los pirámides tienen, o los teocalli tienen cuevas subterráneas. ¿Para qué? Para la conexión con el otro nivel de mundo, ¿no? Del Mictlán. Ahora bien, ¿tiene un espíritu? Claro que sí, hermanitos, tiene un espíritu, una energía, un corazón. Nosotros tenemos un espíritu, una energía, un corazón, al igual que la montaña. La montaña es medicina, hermanos. La montaña es sustento, ¿no? Vas a una montaña, vas a un cerrito, a un tepetl, ¿qué encuentras? Frutos silvestres, encuentras medicina, hay mucha planta medicinal, encuentras minerales para sanar, encuentras portales para sanar. ¿Se acuerdan que en una clase les decía cómo pedir permiso para entrar a una montaña, a un tepeyol? Y ese tepeyolotl es el espíritu de la montaña, habla con animales, con plantas, con aire, con todas las energías, hasta con las rocas. Y nosotros, pues también lo podemos hacer, nosotros somos sustento, somos medicina. Por eso nos dice que el regente de Cali es tepeyol, ¿no? Tenemos a Cuespali, la lagartija, su regente es Huehuecoyotl. Somos lagartijas, sí. ¿Por qué? Lo que les hablaba del día de ayer. No sé si han visto la lagartija, justamente decimos, haz 20 lagartijas, ¿no? Para que fortalezcas tus brazos, ¿ah? Inclusive tu vientre acá, para que tengas decimos, tu vientre de lavadero, ¿no? Realmente lo que hace la lagartija es que está haciendo como un puente, está haciendo como esa cajita donde recibe la energía del universo, lo manda a la tierra y también de la tierra que agarra la energía y lo envía al universo. Es una gran metáfora. Sí, nosotros, hermanitos, somos una lagartija también. Recibimos la energía, el conocimiento del universo y si queremos lo transmutamos a la tierra, lo que no nos sirve. Pero también en la tierra también hay energía que lo podemos nosotros mandar al universo. Pero también no podríamos decir que el universo es todo lo que hay arriba, no. Compartir con todo lo que haya. Eso es Cuespali. Además que el Cuespali es símbolo de renovación, porque su medio de defensa se desprende de su colita y su colita todavía tiene los nervios, se anda moviendo para que el depredador ande ahí correteando la colita, que vea que está vivo y la lagartija se va. Nos habla también de desprendernos de nuestra piel, que no nos sirve, de la parte que a nosotros no nos sirve. Claro que no nos vamos a quitar nuestros ojos, no. Metafóricamente es deshacernos de lo que no nos sirve, de hábitos que son nocivos para nosotros, de pensamientos, de emociones que no nos sirve para nosotros. Es lo que representa. Pues Pali también representa la parte sexual. ¿Por qué? Metafóricamente nosotros como seres humanos, como animales, también como plantas, nos desprendemos de parte de nuestras genes, de nuestro ser, para darle vida a un nuevo ser, ¿no? Por eso les decía, cuando nosotros tenemos esas relaciones sexuales, que la religión lo considera pecaminosos, llegamos a un éxtasis, a un nivel de
temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué hacemos? Cuando hacemos el amor, creamos a un nuevo ser vivo. En ese momento nosotros nos convertimos ¿en qué? En una energía súper sagrada. O si lo queremos ver como la religión, nos convertimos en un Dios. ¿Por qué? Porque estamos creando un nuevo ser vivo. Sí, en lo que representa el juez Pali. Se desprende de eso, de su cuerpo, de su colita. No, está vibrando. Lleva sus genes. Pero es importante ¿para qué? Para perpetuar la raza humana. ¿O acaso no? Hasta decimos, voy a perpetuar mi sangre, mi linaje, ¿no? Te tienes que desprender de eso. Huehue, coyote. La palabra huehue tiene dos connotaciones, ya lo veíamos, ¿no? Que huehue quiere decir anciano o viejo, que algunos le dicen, pero también la palabra huehue tiene la connotación de sabio. Para los abuelos, llegar a una determinada edad, por ejemplo, a los 52 años, tú ya eres un huehue, ya eres un sabio. ¿Por qué? Porque has pasado por las 4 etapas de 13 años. Y ya has acumulado mucha sabiduría. Ojo, ahí, ¿has acumulado sabiduría? O solamente has vivido como muchos lo vivimos y pues sí, que pase el año, híjole, pasó el año y no hice nada nuevamente, sigo igual y me sigo quejando. Pero no haces nada por lograr, por ir por tus sueños, ¿no? Entonces, huehue, no todo aquel que llega a anciano es sabio. Eso es correcto para algunos. A la vez, en ese mismo concepto, yo digo, yo al llegar a esa edad, yo he vivido muchas situaciones y eso me ayuda a tener esa sabiduría. Cuando te haces consciente, todos tenemos experiencia, hermanito, sin importar ahorita la edad que tengamos. A veces decimos, es que yo no sé nada, no, no digamos, que a veces declaramos, soy un ignorante en esto, no sé, no digamos eso, hermanito. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos está escuchando, nuestro corazón nos está escuchando, nuestro espíritu nos está escuchando. Y dice, sí, soy un ignorante. Y por eso no voy a aprender, ¿no, hermanito? Yo sé que no sé mucho, pero estoy aprendiendo. He ahí. Y seguiré aprendiendo y voy a ser un huevo, un sabio. Sabio coyote. El coyote es uno de los animalitos muy astutos. Representa esa astucia, representa esa cualidad de el arte de la danza, el arte hermoso del canto, pero sobre todo, un coyotito hipnotiza. En esta parte le crece un tumor al coyotito y ese tumor lo desarrolla cuando lo fortalece, esa piedrita, cuando utiliza su hipnosis. Para los cazadores de coyotes, conozco algunos, tienen sus chivitos y por eso los protegen, los cazan, pero no van cazando. ¿A qué viven coyotes? Vamos a matarlos, no, porque pues, les hacen daño a sus chivitos, se los llevan. Entonces dice que ellos, entre más anciano, entre más viejito sea este coyotito, su piedrita es mucho más grande, porque ha desarrollado la hipnosis. Dicen ellos, tú agarras de frente a un coyotito, le apuntas con tu arma y le jalas el gatillo. No acciona, no detona, porque con la energía que tiene en la mente, aquí, hipnotiza y no pasa nada. Al igual los que utilizan con flecha, dice, se desvía la flecha. Tiene el poder de hipnotizar. Nosotros, cuando ya somos ancianos, hipnotizamos. ¿Por qué? Porque sabemos mucho. En la cultura, en la tradición de los abuelos aquí, y creo que en la gran mayoría,
empiezan a contarte cuentitos. Qué delicia con los cuentos. Y estos cuentos siempre llevan un mensajito de cómo vivir en la vida. ¿Y eso cómo lo vas desarrollando? Pues a través de la vida. A veces una anécdota de nosotros, si ustedes quieren, pueden utilizarlo como una técnica de escribir. Nuestra anécdota, lo que nos haya pasado, lo convertimos en un cuentito. ¿Sí? Y es esa parte tan hermosa que lo podemos desarrollar. Pues bien, tenemos al huehuecoyol, su regente. Claro que tiene más, pero Coatl, ¿verdad? Serpiente. Una de las cualidades de la serpiente, los que tienen su energía como serpiente, como Coatl. La serpiente cada año cambia de piel porque está creciendo su cuerpo. Y nosotros también crecemos, sí. A lo mejor ya no crecemos hacia arriba, pero a los lados crecemos. Espiritualmente crecemos. Económicamente crecemos. Energéticamente crecemos. Intelectualmente crecemos. Sí estamos creciendo, pero debemos de estar conscientes que este crecimiento nos debe de servir para algo. Debemos de enfocarlo, sobre todo para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Conocernos en qué somos buenos. Y todo esto nos va a llevar a la siguiente actitud con Chalchihuitlicue. ¿Qué es Chalchihuitlicue? Es su regente. Es el agua que fluye en la tierra. Es la energía femenina. Entonces, el agua es mi regente, pero de señora de la noche. Esta señora de la noche, Chalchihuitlicue, te enseña a que debes de fluir, estar en movimiento, a ir avanzando. Sí, me encuentro aquí un obstáculo, una piedrota aquí, una montaña. Pues bordéalo. No puedes subir encima de esa montaña y no. Bordéalo por acá, busca la salida. Siempre busca la salida. El agua es disciplinada. Una gota de agua todos los días, cada segundo, cada minuto se está cayendo, puede perforar la roca más dura que exista en la tierra. ¿Por qué? Por su disciplina. Nos enseña a nosotros que con esta disciplina podamos lograr nuestros objetivos. Entonces, ¿por qué decimos, es que el primer intento que quise sacar un tonal, no pude, no puedo? O el error que cometemos, no tan solo con sacar tonal, sino que con otras actividades. Es que soy un burro, soy un ignorante, soy un cabeza hueca. No, 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 no digamos eso, hermanito. No, el agua nos enseña que la disciplina, que la disciplina nos va a llevar a lograr nuestros objetivos. El río dice, no, es que como ya pusieron una barda, ya no voy a poder pasar si yo quiero. Agarra, empieza a escarbar abajo, escarbar, escarbar, tumba la barda más reforzada que hay. Ahorita lo vivimos nosotros aquí en Guerrero. Los caminitos, las carreteras tenían su propia barda y se los llevó. Hermanitos que hicieron su casita a la orilla del río, se los llevó. Dicen, no, voy a poner unos muros, pero bien fuertes. Ajá, se los llevó. No. ¿Qué les quiero decir con esto? De que fluyamos como el agua, que no nos desesperemos. El agua se adapta. Yo pongo en esta taza o en este vaso el agua. Se va a adaptar a la forma de esa agua. Adaptémonos. Como decimos en la frase, te dan limones, pues haz limonada. Pero es que me dieron limones, es que están bien agrios. No, busca el azúcar, busca la solución. El agua, el agua de los ríos. Su mensaje es armonioso. Ahí está. ¿Qué más quieres? Que tu voz, que tu comunicación sea fluida. Y podemos encontrar mucho más con él. Tenemos Coal, fluye como el agua. La serpiente va
va fluyendo, nunca se detiene. Inclusive hasta mi papá, mi papá siempre me decía, vive como el agua, hijo, fluye como el agua. Shines no me queda. ¿Cómo si no soy agua? Claro que sí eres agua. ¿Qué me decía? Al principio no le entendía. Es que aprende del agua, aprende del aire, aprende del sol, aprende de todos, ¿no? Tenemos a Miquisli, a la muerte y sus regentes tecusistecas, ¿no? Miquisli es la muerte. ¿Queremos renacer en algo? Pues hay que morir, dejar morir toda esa persona. Pero para dejar morir tenemos que utilizar nuestro caracolito, llamar a las energías para que nos ayuden a vivir en armonía. Masat, el venadito. ¿Qué hace el venado? Ser perceptivo, ser intuitivo. Pero para ser intuitivo y ser perceptivo, tenemos que ser, ¿qué? Empoderar a quién? A Tlalocantecutli. ¿Qué es Tlalocantecutli? El que fertiliza. Entre más comparta yo conocimiento, entre más comparta yo amor, entre más comparta yo empatía, entre más comparta yo mi sustento, entre más comparta yo libros, todo, ¿en qué me convierto? En un fertilizador. Y al compartir más, me llega más a mí también. Esa es la cuestión de vivir como Tlalocantecutli, como el Señor fertilizador. Si yo estoy practica y practica la intuición, el acecho, la percepción, me voy a hacer un experto en eso. Al ratito podré enseñarle a otro. Esa es la intención de aprender por ti mismo, pero también enseñarle a otro. Lo que decimos en México, no le des el pescado, enséñale a pescar. Porque el día que tú ya no estés, ¿quién le va a dar el pescado? No, enséñale a lograr. Con Tlalocante. Todos nosotros, los 15 que estamos aquí, somos Tlalocante. Somos señores fertilizadores. Fertilizamos para bien o para mal. He ahí cada uno de nosotros. ¿Cómo fertilizo la mente de alguien? Si lo estoy programando con la negatividad, ¿no? Lo que les decía, y a veces el que fertilizamos desafortunadamente o desgraciadamente a nuestros hijos. Eres un inútil, eres un tonto, ¿cómo no puedes hacer estas cosas? Y a veces así nos educaron en la escuela. ¿Estamos fertilizando? Sí, pero para mal, de forma negativa. O nos dice la religión, eres el fruto del pecado original. Tú eres un pecado. ¿Qué te está diciendo? Tú no debiste de nacer. Eres fruto de algo malo. ¿Nos están fertilizando? Sí, pero de una forma negativa. Pero está la otra parte positiva. Está bien. ¿No lo lograste? Yo sé que puedes. Inténtalo nuevamente. Sé como el agua. Disciplinado. Persistente. Vamos. Todo eso nos toca vivir lo más consciente. ¿Cómo estamos fertilizando? Con nuestra pareja, ¿no? Como hombres. Vemos a otra mujer allá afuera de la casa, mucho más hermosa, más arregladita, pero la que tienes en casa igual también es hermosa. O las compañeritas también es guapo. Solo que falta también apoyarlo, decirle, mira, mm, ¿por qué no te pones esto? Te verías hermosa. ¿O por qué no te pones esto? Te verías más guapo. Ya te planché tu ropa, te ayudo con esto. Es bueno, sí, pero he ahí nosotros de ser fertilizador, ¿no? Vamos con Toshli o el conejo, en intuitivos, creativos. Todos somos creativos, hermanitos. Tenemos muchas ideas, pero lo mismo les digo, hay ideas muy interesantes y hay ideas muy negativas. Veo a una persona,
que no cierra su casa, ya vi dónde está su caja fuerte. No le gusta guardar dinero en el banco, ya vi, hasta logro conseguir su contraseña, su clave para abrir su caja fuerte. Tengo muchas ideas de cómo, sí, pero por el lado negativo. ¿Por qué no lo utilizamos todas esas ideas para el lado positivo? De crear nuevo arte, de crear un nuevo trabajo. Es interesante. Mayagüe es sustento, es medicina. Todo este ayuda, toda esta creatividad debe de ser medicina y enfocado a eso, ¿no? Ach, agua, está en el número 9, es el número nahuálico. Yo voy a hacer agua, voy a fluir, voy a caminar. Esa es la energía del tonal y del agua, ¿no? Xiotecutli, de estar en el centro. Es el cielo azul que vemos, es el Xiotecutli, el señor del fuego celeste, también llamado como el centrador. ¿Por qué? Porque precisamente nos da esa cualidad de vivir en armonía, centrado. Hatch, el agua se adapta, el agua se evapora, el agua se congela. Por eso se le llama la energía nahuálica. ¿Y qué creen? Que nuestro cuerpo está lleno de agua. Es más agua que otra cosa. Por eso dicen, ¿y cómo me transformo? Primero cambia de mentalidad, primero cambia, después podremos trabajar con lo otro. Solo que lo otro de que quiero cambiar, hay que hacer compromisos con las energías y no es tan bonito. ¿Por qué? Porque tendrás que irte a vivir de manera solitaria. Con tu transformación, con tu cambio, puedes hacerle daño a otra persona. El agua está en el número 9, es el número nahuálico. Somos nahuales, podemos cambiar, sí, pero debemos de cambiar en todos los ámbitos. Físicamente también se puede. Tenemos a Itzcuintli, el número 10, al perrito. De Itzli, de obsidiana. Queen, cómo vibra la obsidiana. De hecho, el Itzcuintli es de color negro, por lo general. Es de obsidiana. Es el que viaja allá al Mictlampa. Y su regente es Mictlantecutli, el gran señor del reposo, de allá del Valle de los Muertos. Que ya ahorita andan por acá nuestros ancestros, ¿no? El día lunes ya en la madrugada, yo, más que nada en la noche, yo el día domingo voy a ponerle su ofrendita, su comidita. Ya nos visitan, la primera visita que tienen. Van y vienen. De hecho, llegaron cuando estaban aquí con San Miguel Arcángel el 28 de septiembre. Escuchen, Miguel, Miquel, muerte. Miquel es muerte también. Algunos le llaman Miquisli, para nosotros también es Miquel, Miguel, la llegada de nuestros ancestros. Sincretismo religioso. ¿No? Bueno, Mictlantecutli, el viaje a ese lugar. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando dormimos. Viajamos a Mictlampa. ¿Y por qué no entonces? Si vamos a viajar a Mictlampa, pues hay que pedirle a Mictlantecutli que nos dé sabiduría a nuestros ancestros que ya murieron allá, nuestras otras vidas están allá. Esos son nuestros ancestros. En nuestra mente, en nuestra memoria y en la memoria colectiva tenemos 7 generaciones. Y esas 7 generaciones hemos venido reencarnando. Podemos ir a Mictlampa, que es donde llega. ¿Dónde está Mictlampa? En la tierra, donde fuimos dejando nuestro cuerpo. ¿Sí? Tenemos el 11, Osomatli, el mono. Osomatli, con su creatividad de vivir siempre, siempre, siempre feliz. Es muy creativo el Osomatli. Inclusive la alegría, la buena actitud positiva es medicina, hermanitos. Y tiene justamente a Xochipilli de regente. ¿Cuándo nosotros nos convertimos en Xochipilli? De poder hacer reír a alguien más. Yo les mandaba un video en el grupo donde hay una persona que está con su tablet, está risa y empieza a contagiar a los demás, ¿no? Que también se empiezan a reír.
También así nosotros contagiamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que están a nuestro alrededor, con nuestra actitud positiva, pero siempre actuando, porque nada más diciendo no convencemos, haciéndolo. Si yo les digo, seamos disciplinados, hermanitos, trabajemos, y yo, pues yo no soy disciplinado, no voy a generar mucho, no voy a generar mucha esa actitud. Trataré de vivir en armonía, contento, siempre vibrando, ¿no? Sonriendo. Sí, al principio te van a tomar como loco. Ay, ese de cuál fumó. Les decía yo, seamos como diputado en campaña o como candidato a político en campaña. Porque cuando andan en campaña, hermano, muy buenos días, te invito a que votes por mí. Hermano, híjole, casi te quiere besar la mano hasta los pies. Pasan las elecciones, ya ganó, ni te conozco, ¿no? Pero vivir como diputado en campaña toda la vida es ser amable. ¿Cuesta? Sí. ¿Por qué? Por el que dirán, ¿qué va a decir que las mujeres, ¿no? Que yo le hable a un hombre, le diga, hola, buenos días. La otra persona va a decir, oh, es que estoy guapo, quiere conmigo, ¿eh? ¿No? Igual nosotros a lo mejor como hombres, hola, buenos días. Y la mujer, pues igual, pues, oh, fíjese que no me gusta. Porque esa es la mentalidad que nos han generado, ¿no? Ser xochipilli es dar las flores, inclusive esa es medicina. ¿O acaso ustedes cuando van a un lugar los tratan bien, ya sea en restaurante, ya sea tienda de ropa, alguien los trata bien bonito? ¿No se sienten bien? Nos sentimos bien. Nos gusta que nos traten bien, pero ahora, ¿cómo estamos tratando a nosotros? He ahí lo que es Osomatli. Tener la cualidad de la creatividad, del humor, pero también la cualidad de poder nosotros trabajar con nuestras flores, con nuestra medicina. Inclusive su cuerpo de Xochipilli es el hijo de las flores, está lleno de flores de plantitas de poder. Es bueno, ¿sí? Somos medicina, somos portales, somos espacios donde puede llegar la medicina y transmutarlo. Malinali, la hierba de enredadera que es medicina. Todas las plantas son medicina. Todas, sin excepción, hermano, sin excepción. Y todos son veneno, sin excepción, sin excepción, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Bueno, y todo con medida. Nosotros somos medicina y veneno, sí, igual que las plantas. Las plantas al momento de, si no les pides permiso, su medio de defensa también empieza a secretar veneno. Al igual que nosotros, tenemos nuestro medio de defensa que es el miedo. Me va a hacer daño, me tengo que defender también, con algo que tenga a mi mano. Lo mismo con las plantas. Por eso dicen los abuelitos que hay que pedirle permiso. La plantita te va a escuchar. Dame permiso de usar tus hojitas, tu ramita, para dar medicina. Vas a ser empleado para una energía, para un acto bondadoso, sanar a alguien. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nos dicen, oiga, hermanito, te pido de favor que me ayudes a sanar a la hermanita. Ah, sí, claro, con mucho gusto. Pero si me dicen, tú, ven, vas a sanar a la persona, quiero que lo sanes. ¿Qué decimos? Oh, ¿qué pasó contigo? ¿No? Nuestro ego también, ayer hablábamos de ego, ¿no? ¿Qué pasó? Tú no me mandas. Si quiero lo hago y si no, no lo hago. Al contrario, le genero veneno. Así actúan las plantas. Por eso,
He ahí donde yo hacía una pequeña reflexión con unos hermanitos que, y respeto mucho eso, no, no estoy en contra, respeto, que pues que no comen carne, ¿no? Dice, no, pues yo no como carne, yo estoy vegano y sus diferencias, ¿no? Y le digo, ¿y por qué? Solo como plantitas. ¿No sabías que también la planta está viva? ¿Y le pides permiso a la plantita para comerlo? No, pues es una planta. Error, tiene vida. Y como todo ser vivo, tiene sus medios de defensa. Si yo ahorita te doy un golpe, le decía, me regresas un golpe, ¿no? O mínimo me insultas. Claro, lo mismo. Porque la planta también le duele, le quiebras una ramita, le fractura su cuerpo. A todo esto, tiene precisamente Malinali la energía de la medicina. Ah, Tecate, el señor de la medicina. Todas las plantas son medicina, pero ojo, todo con exceso también hace daño. En todos los ámbitos, eso se aplica para todo. Ahora bien, nosotros somos medicina, sí, pero también debemos de poner límites. Si soy medicina, ¿verdad? Ah, sí, siempre me va a sanar. No, también debes de ver ese pago energético que te dé para sanar. Y la forma de pedir está en la forma de dar las cosas. Malinali nos enseña que todo es cíclico, que lo que tú aprendiste hoy puedes mejorarlo mañana pasado. Akach, la energía de Akach es el carrizo. El carrizo no es tan flexible ni tan rígido, es en esa armonía. Ser Akach es vivir en equipo con muchos carricitos. Proteger la tierra. Justamente pongo el ejemplo. El carrizo protege la tierra. Algo curioso, fíjense. En este fenómeno que pasó, a mí me sirve mucho de poner ejemplo y aprendí mucho de él. Estas personas, les decía, pusieron muros bien reforzados, no de 1 metro, de puro cemento. Y de profundidad como 5 metros. ¿Cuándo lo va a tumbar? Dice el río, nos hace los mandados. Yo le decía, el que estaba construyendo, no te confíes, ella está viva y la estás retando, ella te está escuchando. Estás loco tú. ¿Qué va a escuchar si es un simple agua? ¿Eh? Y adelantito hay una persona que sembró carricitos, sembró carrizos alrededor de la carretera, porque al ladito está su casita. ¿Y qué creen? Que el gran muro se lo llevó el río. ¿Y dónde está el carricito? No se lo llevó el río. El carricito fija sus raícitas y entre muchos carricitos, fijaron la tierra y llegó el agua del río. No lo pudo despegar todo, porque eran muchos carricitos. ¿Qué nos enseña el carrizo? La energía del carrizo. Que entre todos hacemos la fuerza. Que entre todos, en comunidad, unidos hacia un mismo objetivo, podemos ganarle todos, salir librados de cualquier obstáculo, pero juntos, así como lo hicieron los carricitos, que sí es cierto, sus ramitas, algunos los quebró, pero algunos nomás los dobló. Y es lo que nos enseña el carrizo. Vive en comunidad, crece hacia arriba, no crezcas a los lados como los árboles frondosos, porque les vas a quitar espacio, les vas a quitar tierra y luz a los que están ahí abajo. Crece, sí, pero hacia el universo y más allá, ¿no? Y justo su regente es Tezcatlipoca. Cuando tú te haces consciente de vivir en comunidad, de que tú eres sustento, del carrizo sirve como proteger, sirve para hacer flechas, sirve para hacer bastones, sirve para hacer canastos con el carricito, es sustento, los carricitos tiernos, los hierves, es comida.
Es medicina. Si te duele mucho la cabeza, los carricitos tiernitos, échalos en agua y los pones en tu cabeza, esa agüita con sereno que se enfría. Se te quita el dolor de cabeza. Es medicina, el carrizo. Además de que justamente está en el número 13. Tuvo que pasar todo un proceso para llegar a ser carrizo, a ser líder. Su nombre, su nombre de, su nombre del carricito es su nombre nahuálico, tonálico de Quetzalcóatl, Seacal Topilzi. Uno carrizo, el que sirve, con honor y respeto. Y es lo que anhelamos muchos de nosotros, ser Topilzi, servir a los demás, ayudar a los demás. Ayudemos, demos. Todo lo demás nos va a llegar por congruencia, no se preocupe. Entreguémonos. Es el único camino para vivir en armonía, ¿no? Tenemos después de Acar, a Ocelo, el acecho, el vivir con paciencia. El ocelotito camina con cautela, no camina rapidito, no. Observa los pros y los contras de toda la vida. Siempre está cuidando su físico, ¿no? Piel, su mente. ¿Sí? En una persona, pues es eso, de cuidar nuestras decisiones, de tener esa paciencia, para que no después nos estemos lamentando. Ay, es que me robaron. Pues sí, pero pues es que te estafaron, te confiaste, no analizaste ese contrato que te dieron. Tienes que tener la paciencia y de actuar. Y en el momento preciso, a lo seguro, atrapar eso, ¿no? Su regente es Tlazolteotl. ¿Qué es Tlazolteotl? La energía que genera con amor, responsabilidad y cariño. Representa la madre tierra, justamente. Entonces nos dice que nosotros debemos de actuar, de vivir con cautela, con esa paciencia, con ese acecho, pero conectados con la madre tierra, siempre hacerlo con amor, ¿no? Si vas paso a pasito, pero lo vas haciendo con amor, es la bandera más hermosa que podemos encontrar, es el amor. Tiene un gran poder que puede vencer grandes ejércitos. No hay de otra, más que los celos, ¿no? Las personas que tienen a los celos son muy cariñosos, son muy empáticos y a veces se pasan de esa empatía y abusan de esa empatía, ¿no? Pero bueno, Cuautli, el águila. El águila, todo lo contrario de Ocelo. Ves su presa, baja en picada y atrapa y vámonos. No le piensa mucho. Ve y órale, actúa. Así. Su regente es Chipetote, el que cambia de piel. Y el águila justamente llega a una edad para seguir viviendo en armonía y pueda tener su sustento. Tiene que quitarse las garras, tiene que quitarse el pico, tiene que quitarse las plumas para renovarse. Y eso es lo que nos pide a nosotros, ¿verdad? ¿Quieres vivir en armonía? Pues tienes que cambiar de mentalidad, quitar eso, vaciar esta ollita que tenemos. Vamos, para afuera, ¿no? Debemos de cambiar de forma de pensar, de actuar, de vivir. Por eso yo les decía, ¿quieres aprender náhuatl? Adelante. Pero tienes que vivir como náhuatl, tienes que comer náhuatl, tienes que vestir náhuatl. Y no quiere decir, es que me voy a vestir con... No, 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 no. Vestir es sentirte que eres náhuatl, revestirte de ese plumaje, pensar como náhuatl. ¿Y cómo pensaría yo como náhuatl ante el agua, ante la agüita? Pues yo pienso como el pensamiento occidental es un líquido incoloro, insaboro. ¿Qué más? Es un líquido vital. Su fórmula es H2O. Estoy pensando como que
como occidental. ¿Y cómo voy a pensar del agua siendo anahuaca? Es una abuelita, es una gran maestra que nos ayuda en nuestra adaptabilidad. Debemos ser transparentes con nuestro actuar y nuestro hacer. Nos enseña a ser disciplinados el agüita. Nos enseña a transformarnos. Nos enseña de que podemos estar como ese Aquetzamani, como el agua inamovible, pero estar trabajando internamente. Entonces, es ese cambio que necesitamos, hermanitos, como el águila, para renovarnos, para seguir obteniendo nuestro sustento diferente. Este águila, si no se quita las plumas a cierta edad, su pico empieza a doblarse más hacia adentro y ya no puede cazar, se muere. Sus garras se doblan hacia adentro, ya no puede capturar su presa. Y puede ser él la misma presa. Entonces, nos invita a cambiar. Coscacuautl. Coscatl es collar, es un collar. Cuautl, el águila de collar. Algunos le llaman como cóndor. Este águila, este animalito, este ave es tan hermoso que él respeta mucho las jerarquías. ¿Por qué? Se alimenta la gran mayoría de la carroña, de lo que ya los demás ya no lo quieren. Matan un ejemplo, matan el venado, comen los animales el que lo cazó y deja un poquito, comen otros animales. Y él espera su turno, ya lo que hayan dejado lo come, de eso se alimenta y no le hace daño. Este Coscacuautli, sí vuela al igual que el águila, vuela alto y tiene una visión igual que el águila, ve las cosas mucho más allá. Pero él tiene la humildad de vivir también en la tierra, andar caminando tranquilo. Cosa que el águila no hace eso. El águila baja por su presa y vámonos. Inclusive come allá debajo, arriba de un árbol, arriba de un peñasco. Está comiendo. Nunca baja. Coscacuautli sí tiene la humildad de aquí vivir, de reciclar. Y justamente tiene su regente Itzpapalos, la mariposa de obsidiana. También eso de ir y bajar, baja también al Mictlán. Esa mariposa de obsidiana nos recuerda que esa mariposita que tenemos dentro de nosotros también la debemos de convertir ¿en qué? En Itz, ese Itzpapalo, que algunos es una energía femenina, la práctica de la magia, dicen, pero son mujeres medicina. Es el empoderamiento de nuestra mariposa, de nuestra energía femenina, de nuestra transformación en sabios, en sabias. ¿Por qué? Porque la mariposa, para que pueda convertirse en mariposa, tiene que ser un gusano. Tiene que sufrir ese proceso, tiene que vivir, tiene que disfrutar, sufrir, vivir el dolor, amar el dolor, para convertirse en esa mariposa y volar, también volar al Mictlampa, dicen algunos, al Valle de los Muertos. Sí, es importante eso, sí. Debemos de aceptar, y los que tienen la energía de Coscacuautli, aceptan esos retos, dicen, voy a cambiar, voy a ser mejor que ayer, yo mismo, pero no para demostrarle a alguien, mira, ve que yo he cambiado, no, para demostrarme a mí que sí es posible el cambio. Tenemos a Olin. Olin simboliza el movimiento. Hermanitos, todo está en movimiento. Nada es estático. Olin nos muestra esa imagen en el tonal machillo que les mostraba en la clase pasada. En el centro del calendario azteca, que le llaman algunos. No es un calendario porque no se mide por calendas. Calendas son lunas. Se mide por la energía que tiene, los soles, la vida. Es una filosofía, ¿no? Entonces, ahí nos habla de que el movimiento, les decía yo, en el tonal machillo, en el centro está el Señor Tierra,
Está el águila que representa Tonatiuh, el sol, representa también una mariposa. Ahí en medio está una mariposa, la cual nos habla de ese cambio de la mariposa, de ese movimiento que si nosotros queremos florecer, vibrar, tenemos que cambiar, hermano. Tenemos que pagar el precio del cambio. Y en el cambio vamos a tener dolor, lágrimas, decepción, desesperación. Por eso les contaba yo el cuentito del gusanito valiente. Está dentro de ese capullo. Quiero salir y también el miedo, ¿no? El miedo. Y su regente de Olin es Xolotl. ¿Quién es Xolotl? El que cambia de forma. Nosotros podemos convertirnos en lo que realmente anhelamos y queremos. Xolotl. Cuando nos toque el día Oli, vamos a pensar, vamos a empoderarnos. Yo quiero ser Oli, ¿no? Yo quiero ser ese movimiento infinito. ¿Ah? Así es que no estemos pensando de que todo está estático, no, está en movimiento. Tecpat, cuchillo de pedernal, para cortar. Si yo quiero cambiar, quiero fluir con este movimiento, quiero empoderar a Xolos, pues corta con energías que no te ayudan. ¿Cómo qué? ¿Algún vicio? ¿Algún mal hábito? La procrastinación, decimos, es un mal hábito. Es procrastinar, es lo hago mañana, hoy no, hoy tengo un poquito de flojera, hoy voy a disfrutarme. Sí, es bueno, ¿no? Una hora me pongo a disfrutarme, a poner mi película, a ver mis videos en YouTube, claro, por ahí en el Facebook, en TikTok. Sí, es bueno, pero no te la pases todo el día. Piensa en cómo vas a ir mejorando tú también. TechPad nos enseña eso, a ir cortando, a ir buscando al punto medular, a lo que queremos nosotros, en conocimiento, en amor, en afecto, en dinero, en sabiduría, en protección, en todo. Pero también TechPad nos enseña a que sirva como lámpara, como luz. ¿Por qué como luz? Porque dos pedernales los frotamos, genera fuego, genera esas chispas. Y en nuestro cerebro son esas chispas que empiezan a hacer cuando estamos aprendiendo cosas nuevas, nuestras neuronas. Porque si nos la pasamos durmiendo, solo escuchando lo negativo, no estamos generando esa parte de generar las chispas del conocimiento. Ahora bien, tenemos aquí a Whitney. Tengo mis ideas, ya corté, ya estoy iluminándome. Necesito fertilizar justamente Kiahuitl. ¿Y quién es su regente de Kiahuitl? Perdón, me faltó aquí en Tecpar. Su regente es Chalchihuitotolin. ¿Quién es Chalchihuitotolin? El guajolotito de Jade. Por si pueden ustedes allá conseguir ¿qué sería perdón, un un dígito o algo de jade y que le pongan acá dentro el guajolotito, un jade, este es jade, ¿no? Que les recuerde, lo pueden portar como un pequeño amuleto. A mí me recuerda al momento de sonarlo, cada vez que camino, digo, no, te tienes que convertir en ese jade, en ese guajolotito de jade. El guajolotito de jade representa, ayer veíamos el guajolote, ¿se acuerdan? El ego. Cuando el guajolotito de jade se convierte de jade, de color azul, verde, es que tú ya trabajas sin ese ego. Si yo hago esta clase, si yo hago este trabajo, si yo ayudo, si yo perdono, no lo hago con el afán para sentirme más importante, ¿no? Porque eso me ayuda a seguir forjando mi ego, a autorreconocerme que no soy
que no soy eterno, que no soy el único, pero sí con mi actuar, con mi hacer, con mi decir, con mi compartir, con mi regalar, hago que la otra persona sea mejor, sea feliz, aunque sea por un momento, sea agradecido, lo haré. ¿Por qué? Porque mi guajolotito de Jade me está diciendo eso. ¿Sí? Si pueden hacerse un dijet con Jade, un guajolotito, háganlo. Siempre nos va a estar recordando que actuar como el guajolotito de Jade. Que alguien nos pida ayuda, oiga, ayúdeme a cargar este costal. No, ese costal está bien sucio, me va a ensuciar mi ropa, mira, yo vengo bien limpio. Oiga, usted que es bueno para la tecnología, mire, yo no sé cómo hacerlo. No, pues vaya a una escuela, yo aprendí en una escuela. No estamos practicando, no estamos empoderando a nuestro guajolotito. ¿Sí? Es lo que nos dice con TecPal. Y TecPal también tiene su lado negativo, sí, son personas muy cortantes, muy sinceras. Hasta te dicen, ¿quieres que te diga la verdad o que te mienta? ¿No? La verdad duele, ¿verdad? Cuando no hemos trabajado con el guajolotito de Jade, la verdad duele. Te dicen, oye, lo que estás diciendo es una vil mentira. Si no estás trabajando tu guajolotito de Jade, ¿y qué? Es mi verdad. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres? ¿O acaso tú sabes más que yo? Pero cuando llegamos a dominar nuestro guajolotito de Jade, ¿qué hacemos? Oye, tienes razón, ¿eh? No lo había pensado de esa manera. Gracias por decírmelo. Te agradezco en verdad. ¿Y cómo puedo yo hacerlo, tú crees? ¿Por qué no le haces esto? Ah, sí, gracias, ¿eh? Te invito a un agua. Ven, vamos a platicar. Me gusta eso que tú piensas. ¿Qué estás haciendo? Un guajolotito de Jade, tranquilo. Igual puedo aprender algo de él, a que yo me ponga de enemigo. Claro, cuesta mucho, hermanito, porque el ego te dice, hay que saber. A ver, si quiere unos golpes, pues órale. Pero no, no es así. Ese es el trabajo de nuestro guajolote. Tenemos, les decía yo ahora, Kiawit, la lluvia llega y fertiliza, pero también la lluvia llega y destruye. También está en forma dual, hermanito. Y su regente es Tonatio. Para que pueda haber lluvia, tiene que primero el sol, sus rayos del sol, el calor del sol le vaporiza, forma nubes con ese vapor, llega el aire y los arrastra donde está la montaña para que los cargue con la humedad de la montaña. Nota, entonces están juntos. El sol nos enseña justamente lo que les decía, la empatía de dar a los demás sin estar pensando qué puedo obtener más de lo que yo doy, ¿no? Yo les decía, esto que ustedes me colaboran, el 75% yo le doy a los abuelitos. Ahorita por esta situación que se vivió, el día de ayer, terminando la clase, por eso me dormí también tarde, fui a dejar ese recurso porque es necesario. Y pues se me quedó a mí el de 75, se me quedó a mí ahora sí que el 20%. Y el 5% es pues para pagar el internet. Pues aquí haya o no haya internet, tenemos que pagar, ¿no? Entonces, realmente es eso, ¿no? Dar, seguir dando lo que uno tiene. Lo poquitito, lo mucho que tiene, es compartirlo y es bien hermoso sentir que has servido de algo, que has dejado alguna huella en algo. Y es lo que hace el sol. El sol no dice, a ver, ya no, yo no te voy a dar luz ni calor. Porque tú cuando salgo no me agradeces, me dices, gracias, Tonati. Tú no, tú eres un corrupto, tú eres un mentiroso, tú robaste. No, sale para todos. Su calor nos da para todos. Pero también mucha luz, mucho calor, mucha luz de ese sol, del sol, los rayos del sol nos causa cáncer en la piel.
Entonces nos enseña que también si nosotros ayudamos y requete ayudamos a alguien, pues le vamos a causar daño, lo vamos a volver un inútil, porque pues al ratito no va a poder hacer las cosas por él mismo. También darle mucho amor, mucha comprensión, mucha empatía a una persona, a los que están a nuestro alrededor, al ratito van a abusar de nosotros y nos van a hacer daño, porque así es nuestra genética como seres humanos. Entonces, hay que saber vivir en esa armonía. Ajá, del Olim, por eso ahí nos está diciendo de forma dual. Y al final tenemos a Xochitl, la hermanita, la energía de Xochitl. Flor. La flor es perfume. De la flor podemos obtener medicina, pero también veneno. De la flor podemos obtener alimento. Hay flores que se comen. ¿Ah? El cempasúchil, el atole de la hermanita Atenea Vélez, que está en Francia, me mandó un video. Dice, mire, el atole de cempasúchil, ahí está la receta. Hay una flor que le llamamos nosotros isote, en náhuatl de Ixotl. Es una florecita blanca. Se come, está bien delicioso. Hay muchas flores que los comemos, pero hay flores que son medicina, ¿eh? Por ejemplo, la flor de pericón, medicina. Pero, pero están las flores que son carnívoras. Están las flores que son venenosas. Hay flores que los utilizamos para tinte, ¿no? Para preparar pintura, para pintar a mosca. Ahora bien, flor también nos habla de florecer. Por eso una cuenta se llama Sempoali. Una cuenta de 20 energías, Sempoali. Un grupo de 20 que hacen a uno que florecer. Y ahí está la palabra Sempohualxochitl. Sempohualxochitl, ¿qué es Sempohualxochitl? La flor de cempasúchil. Dicen algunos, la flor de 20 pétalos. Pues no tiene 20 pétalos, ¿no? Pero algunos sí tienen. Pero no, no tanto por eso. De Sempohual quiere decir es una cuenta, es una sola cuenta que adentro tiene las 20 energías. Es tu florecimiento, tú eres un entero. Vas floreciendo y florecer es trabajar tu espiritual, trabajar tu lado positivo y trabajar tu lado negativo y a pesar de eso florecer. Y depende de ti, de cada uno de nosotros, de los 14 que estamos en esta clase, cómo vamos a florecer. Va a depender de nosotros, no de los demás, de nosotros. ¿Qué flor quieren ser ustedes? ¿Una flor que dé perfume o que dé veneno? ¿O que dé medicina? ¿O que dé mal olor? ¿Qué flor quieren ser? Que cuando lleguemos a una fiesta, que digan, uff, a una reunión, a un trabajo, digan, qué bueno que ya llegó. Oh, es una persona muy linda. Pero lo contrario, híjole, ya llegó, el que contamina, ya llegó. Alguien indeseable, porque lo podemos ser. ¿Pero de quién depende? Cada uno de nosotros. Su regente de Xochitl. ¿Quién es su regente? Xochiquetzali. Lo hermoso de la naturaleza, lo hermoso de la flor, ¿no? Ahí está. Nosotros tenemos que dar lo más hermoso que tenemos. Quizá físicamente no seamos tan hermosos, pero nuestra palabra, nuestro actuar, no hay congruencia y no tiene caso de que seas con cuerpo de atleta, tengas millones, pero como persona eres veneno, alguien desagradable, alguien prepotente, alguien siempre haciendo sentir menos a los demás con su ego bien elevado y creo que hasta le salen las plumas por todos los poros. No tiene caso florecer de esa manera. ¿Para qué? Bueno, entonces, esas son las 20 energías. ¿Y dónde están, hermanitos? Están aquí, miren. Aquí está, miren.
Todo lo que les dije es esto. Miren, hacen un círculo. Aquí si nosotros abrimos esto, la línea, hacen un círculo. Son 20. Zipacli con su regente, Yehyecatl, Kahli, Huespalin, Cuatl, Miquisli, Mazatl, Tochli, Atl, Atl, Itzcuintli, Osomahtli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl y Xochitl. Y otra vez Zipacli, las veintenas. Las veintenas. Lo que para el mundo gregoriano, hermanitos, lo que para ellos es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, para nosotros es los días, los nombramos como Zipacli, Yehyecatl y llegar hacia esta. Aquí está, miren. No. Este es el Amoshli. Este es el, el Amoshli Borgia. Algunos le llaman como el Amoshli Yowal Yehyecatl. Pero bueno, no se ha hecho un consenso en sí, pero pues es eso, ¿no? Miren, ese de los años Tochli, son 4 formatitos que ahorita les voy a mostrar. Miren, ustedes, estos que ven ustedes aquí en estas columnas, son las veintenas. ¿Por qué? Miren, estos son los días que acabamos de ver, los tonali. Miren, son 20. Inicia con Zipacli y termina con Xochitl. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es lo que nosotros debemos de aceptar. Estos formatos se los compartí para el que no se lo haya compartido. Me manda un mensajito personal o en el grupo, se los vuelvo a compartir sin ningún problema, no pasa nada. Al igual este amochli que tenemos aquí, es necesario que lo imprimamos, tenerlo impreso, hermanitos, porque está en 3 partes, ¿no? Tenemos que irlos uniendo. ¿Por qué? Tenemos que irnos familiarizando ya con el amochli, con este tipo de escritura. Debemos de aprender a leerlo, porque estamos estudiando para tonal puket, para poder leer el tonal. Bueno, hermanitos, les decía yo, esto que están a ver, ustedes están viendo aquí, es el año Tochli, el Shivil Tochli. Desde el enero, 1 de enero, hasta el 31 de diciembre. Están aquí, hermanitos. Son 18 veintenas, están aquí, miren. Atlacahualo, Tlacachipewalisli, Tosostontli, Huaytosostontli, y así sucesivamente. Son 18 veintenas. 20 y 20. Aquí tiene 20 días, 20, 20. Y multiplicamos 18 por 20, ¿nos da cuánto? Nos da 360 días. Tonalti. Más los 5 días de Nemontemi, que están aquí, miren. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué Nemontemi? Son los días que completan el día. Perdón, el año. Y aquí están. Son 20 tonalti. En cada uno de ellos nos permiten trabajar en una veintena. Son 18 veintenas. Por lo tanto, en el año Tochli, ahorita en el año Tecpat, vamos a trabajar 18 veces con Zipacli. Imagínense, 18 veces con Zipacli en cada veintena. En cada veintena vamos a vivir Zipacli y vamos a aprender mucho de Zipacli. 18 veces y así sucesivamente. Una veintena tiene 20 energías. ¿Cuántas veintenas son? Son 18 veintenas. 18 por 20, 360 más 5 tonalti, que se llaman los Nemuntemi, los que completan el año gregoriano. Recuérdense que el año gregoriano se conforma por
360 días y un cuarto de hora. Y aquí está, miren, el Amoshli, que empezamos. Y aquí la lectura de los Amoshli, hermanitos. Vamos a hacer lo siguiente. Debemos de tener muy en cuenta, y quiero que eso sí le demos esa prioridad que merece. Cuando leemos nosotros la escritura grecolatina, que es la que nos impusieron en lo que estamos usando, se empieza a escribir de izquierda a derecha. Uno. Y leer también de izquierda a derecha. Ahora, de izquierda a derecha. Y de arriba hacia abajo, ¿no? Leemos aquí, nos regresamos, nos regresamos, nos regresamos, y así leemos. Con la lectura que nos han enseñado, que es la grecolatina. Ahora bien, para la lectura, porque también es lectura, hermanitos, es escritura. Es escritura, es filosofía, es medicina y es espiritualidad y es mucho más. Para los abuelos, siempre vamos a leer el tonal de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Todo lo contrario como lo aprendimos en la escuela. Miren, Zipacli está así viendo de frente este Amoshli, está en nuestro lado izquierdo, derecho, ¿no? Miren, Zipacli, Yecatl, Kahli, Huespali, Coatl, Miquisli, Mazatl, Toshli, Atl, Iscuintli, Osomatli, hacia arriba, Osomatli, Malinali, Acatl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl, Xochitl. Lo ve como que, lo vemos como si subiera hacia arriba y otra vez se regresara a la derecha. Pero en realidad esto es en forma circular. Deme un minutito, un segundito. Aquí tengo mi tonal machillo. Es este que está. Lo que nos está mostrando aquí es esto. Miren, aquí está Zipacli. Y se lee al lado contrario de las manecillas del reloj, ¿no? El reloj gira de izquierda a derecha, ¿no? Pero este se lee al lado contrario, de derecha hacia la izquierda, vea. Zipacli, Yeyecatl, Kahli, Cuespali, Coatl, Miquisli, Mazatl, Toshli, Atl, Iscuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl y Xochitl, al lado contrario. ¿Sí? Eso es básico, eso es básico que lo aprendamos y que lo debemos de saber para poder leer este tipo de Amosh. Y dirán, bueno, ¿y por qué no lo muestra ya la Amosh? Quiero que nos vayamos familiarizando, ¿sí? Como si yo les digo, es que debemos de pensar, debemos de vivir y actuar como náhuatl. Y si no les digo cuál es la escritura que vamos a aprender en este ámbito, entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Por eso es que yo les pongo esta parte de los ciclos, de las energías. Son energías. Y acá arriba, miren, está, por ejemplo, Zipactli, Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Y en Yecat tenemos a Quetzalcóatl. Cali, Tepeyolotli. Y esta es una lectura, miren, arriba es una lectura, si se dan cuenta, todos están así.
Huespali, Huehuescoyot, pero tiene una lectura arriba. Coatl, Chalchihuitlicue, y aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer para ese día? Son ceremonias. Por eso es que decimos nosotros tonal ilhuil. Tonal, la energía de hoy, ilhuil, la ceremonia que vamos a hacer. Hoy con Tochli, por ejemplo, podemos hacer una ceremonia. ¿Cuál? Está aquí, miren entonces. Este somos nosotros, la ollita que vemos aquí. Nos dice que con la fuerza de voluntad, y tiene una flecha, vayamos hacia nuestro objetivo con fertilidad, con medicina, con amor, con esa ciclicidad, con esa pasión. Decimos que en la lengua náhuatl no existe la palabra pasión. Nosotros lo llamamos como tlahuantilistli. ¿Qué es tlahuantilistli? La embriaguez. Yo me embriago por mi trabajo y cuando yo me embriago yo me muestro sincero y me pongo a trabajar con mi pasión. Es la pasión que tú vas a hacer. Que todo lo que tú hagas, que te lleva a tu objetivo, lo hagas con pasión. Apasionarte con lo que haces. ¿Sí? Entonces, y así está, miren. Ahora, nuestro trabajo, algunos yo sé que ya lo imprimieron, pero pónganle aquí número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y mañana vamos a robarle una pequeña hora, unos minutos, unos minutos a la clase para poder ver los números. Me interesa que ustedes sepan los números. Mínimo al 20. ¿Por qué? Son de vital importancia que los podamos usar. ¿Sí? Muy bien, hermanitos. Ahora, ¿esto lo deben de imprimir? Sí. Sí. Este tonal machillo que les mostré, mínimo lo deben de imprimir si no lo tienen de esta manera, mínimo físico y en grande. Eso sí, se los recomiendo y se los pido encarecidamente que lo imprimamos en grande o lo imprimamos en una lona, como aquí en México los podemos imprimir en una lona. ¿Para qué? En nuestro lugar de estudio, en nuestro lugar de trabajo, estemos viendo eso, estemos observando. Es básico, sí. Y este también, el de los días. Debemos de memorizárnoslos, las 20 energías con sus regentes. Hermanitos. El día de hoy, yo sé que se nos va a facilitar. ¿Se acuerdan que son cuatro años nada más? Este es para los años Tochli. Si yo nací en el año Tochli, voy a utilizar esta tabla. Si yo nací en el año Acar, por ejemplo, en mi caso, yo soy del año Acar. Nací en el año Chicoase Acar, en el año 6 Carrizo. ¿Ah? Por eso es que me gusta trabajar en equipo. Tecpat, alguien nació en el año Tecpat. Alguien nació en el año Cali. Esto va a depender de qué año nacimos. Por eso la tabla se llama la correlación gregoriana para los años Toch, para los Shiwil Toch, ¿no? ¿Y cómo lo vamos en este nos va a servir para dos cosas, si lo quisieran anotar. Uno, para encontrar el signo con la fecha del día de nacimiento, ¿no? Dos, para encontrar la veintena de la persona. ¿Y cómo vamos a encontrar la veintena? Vamos a poner este ejemplo, que alguien nació el 2 de abril, el 2 de abril a las 10 de la mañana. Un ejemplo, el 2 de abril. ¿Cuál sería su energía? ¿O cuál sería su tonal? Todavía no veríamos todavía no veríamos su numeral, apenas el tonal. Y mañana vamos a volver a hacer este ejercicio ya con su fecha de nacimiento de ustedes. Ajá, hermanitos. Alguien que nació el 2 de abril, búsqueme en qué energía le toca.
¿Tiene sus formatitos? ¿No? Yeyecatl, Es maestro. el caso. Yeyecat, quema. ¿Y qué representa el Yeyecat? ¿Cómo le diríamos? Tú eres Yeyecat, tú tienes estas cualidades. El viento, Él es el viento. Ajá, pero ¿qué más? ¿Cuáles son sus cualidades como Yeyecat de esta personita? Sustento, Es sustento, claro. Una de sus cualidades es el sustento. ¿Qué más? El La movimiento, palabra. maestro. El movimiento, claro. Sí, El hermano. aliento que emana de la palabra, el aire que puede convertirse en perfume a través también del ejercicio Ujú, de la poesía y ujú, como está em, en el símbolo de Yeyecatl con la boca así como pronunciada como si estuviera también cantando, el aire ujú, que produce el canto. Bueno, fecundador también, el que transporta ujú. las semillas de una planta a otra y, en fin, muchísimas más cualidades. Esas son las que por ahora se me ocurren, maestro. Perfecto. La forma en que podemos, y a mí me ha funcionado, hermanitos, es mi humilde opinión. Cuando le leo el tonal a la persona, primero lo que hago, mira, como es Yeyekat, respira. ¿Lo disfrutaste ese respirar? Sí. Pero antes de respirar eso, ¿no lo disfrutaste? No, porque pues estoy respirando. Ey, hasta para respirar hay que saber respirar. ¿Y qué tiene que ver? Espera, el aire es tan indispensable, ¿verdad? El aire es invisible. El aire, como dice el hermanito Manuel, aquí ya se madura una semillita, lo traslada, lo lleva. Si no hubiera aire, nos moriríamos, ¿sí o no? Sí. Si no hubiera aire, estas ondas sonoras que van vibrando en forma ondulante, invisibles, no escucharíamos, no había transporte de este sonido, de este canto, como dicen. Sí. Entonces, ¿crees que es importante el aire? Ah, no, pues sí, ¿verdad? Pues todas esas cualidades que te acabo de decir, tú los tienes, los traes en los genes, lo traes en tu cuerpo, en tu ser. ¿En serio, maestro? Claro, tienes la cualidad de la palabra. A lo mejor no te conozco muy bien, pero a lo mejor tú eres buen orador, eres bueno con la poesía, como dice el hermanito Manuel, eres bueno con el canto, comunicas, eres indispensable en tu trabajo, en tu empresa, en tu comunidad, en tu familia. Eres sembrador porque vas dejando semillitas en la mente, en los corazones de los demás. Hago una analogía de las cualidades de la energía y como qué cualidades puede desarrollarlo como ser humano. Sí, ese es importante. ¿Por qué? Miren, ¿por qué es importante leérselos de esa manera, su tonar? Porque, miren, hay muchos hermanitos y no es lo hago de forma negativa, no, de ninguna manera, con mucho respeto. Hay muchos hermanitos que pues desconocen un poquito la filosofía, el conocimiento del tonal poal. Si le empiezo a hablarle de palabras que se manejan en el tonal poal, igual y no me va a entender. Vayamos, hasta para compartir este conocimiento, vayamos siendo muy humildes. No, es que este es así, hermanito. Si ya me di cuenta que sabe un poquito de tonal poal, y antes le meto algunas otras palabras un poquito elevadas, o sea, más académicas, aunque no me gusta eso lo del académico, sino que más debe de ser del lenguaje de nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de la Moshli, ahí donde hay que desenvolverse, miren aquí.
Tú eres Yayecatl, fíjate de esta imagen, mira cómo está. Por él les decía que debemos de tenerlo impreso. Vamos a explicar con palabras muy sencillas, muy coloquiales, para que entienda su poder. Ya que tenga su poder, ya, no, pues sí. Ahora en la descripción, por eso yo tardo mucho para dar un tonal, lo tengo que describir, tengo que detallarlo lo más que se pueda. Y ahí donde tiene que encontrar algunas frases de forma académica, de forma descriptiva, pero con mi palabra oral, como que es lo más sencillo. Y ojo, yo me tardo 1 hora leyendo un tonal, pero lo recomendable es media hora. Prendo mi velita, la velita de las velitas que yo manejo, lo prendo, se acaba la velita y termino de leer el tonal. Es lo que yo calculo, porque la luz es lo que nos ayuda a que las demás energías nos ayuden a leer el tonal. Con esto les quiero decir, pues no extendernos mucho, decir que tú eres el no, poquitito, lo básico. Es como decirle, introducirlo a que investigue. No, pues ¿cómo? Imprime tu tonal, léelo más y lo asimilarás mejor. Y si tienes dudas, aquí está. Es una pequeña forma de que yo les explico. Y en este caso, por el hermanito que nació en el 2 de abril, su veintena es Tlacashipehualisli. ¿Qué quiere decir Tlacashipehualisli? Tlaca, de tlaca, persona. Shipewa, cambiar de piel. El cambio de piel de las personas. En esa veintena se habla de que nosotros como seres humanos debemos de cambiar de piel, de pensar, de energías y todo eso. Sí, es parte del trabajo que nos toca hacer, ¿verdad? Y bueno, va a haber una clase donde les explique todas estas veintenas, inclusive terminando las clases de los días viernes, ¿verdad? De los señores del día, les empezaré en cada clase, van a ser 18 clases, cada clase una veintena, en donde yo les describa qué ceremonias podemos hacer en esa veintena y qué ceremonias aún en la actualidad, en el pleno siglo XXI, en el año 2024, se siguen practicando de una forma de sincretismo, pero se siguen practicando y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, en este formato vamos a encontrar el tonal, el día en que nació, y la veintena como si fuera el mes en que nació. Y son 4, los años Tochli, los años Akar, los años Tecpat y los años Kahn. Estos 4 formatitos debemos de tenerlos impresos para poder rayarlo con un color. ¿Y cómo encontramos? Hacemos la correlación de la columna y la fila. Y donde se une columna y fila, ahí encontramos su tonal, su fecha de nacimiento. Ubicamos su fecha de nacimiento, por ejemplo, miren, le hice así. 2 de abril, Yeyecatlaqui. Voy, en la fila voy a encontrar su tonal, es Yeyecatl. En su columna es la veintena. Y estoy haciendo este tonal, me lo memorizo. Yeyecatl, Tlacashipehualisli. Me voy con otro formato. 1, Yeyecatl, Tlacashipehualisli. Y aquí encuentro el numeral. Y después la trecena, pero es en el otro formato. ¿Sí, hermanitos? Este ejercicio lo vamos a hacer para el día de mañana, pero ustedes si gustan, ya saben su año en que nacieron, pues busquen si nacieron el año Tochli y correlación y busquen la fecha de nacimiento aquí, ¿verdad? Aquí en ¿qué fecha nacieron? A lo mejor el 1 de noviembre, el 6 de diciembre, aquí está todo lo de un año. ¿Sí, hermanitos? Y es el ejercicio que podemos hacer. Hermanitos, con esto concluyo la clase. Si hubiera alguna aportación, alguna pregunta, alguna duda, aportación me refiero a si hay algo que quieran compartirnos, y si no, de mi parte, sería todo para que vayamos a desayunar. Hermanitos, los escucho.
tengo una duda. ¿Me escuchó? Ujú. Ay, bueno, buenos días a todos, maestro. Buenos días. Tengo una duda. Las tablas nos dicen en la parte de arriba el año, ¿no? Toshli, Akatali, y las Ujú. reviso y yo veo que todas son iguales, solamente hay una que en el Nemontemi tiene 6 días, Ujú. los 4 6, que es Toshli. Bueno, mi duda es esta. Eh, ¿En qué afecta que sea año Toshli o año Akat? Eh, si de todas maneras cae en la misma veintena. No sé si me explico. Sí, 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 lo entiendo. Bueno, en la hora que vamos a verlo mañana, en la hora en que nació, vamos a suponer que en este el mismo ejemplo, el 2 de abril, por eso hasta les di la hora, a las 10 de la mañana. Los años Tochri, ¿a qué hora inicia a vibrar la energía? Para los años Tochri. 6:45 de la mañana, maestro. 6:45 de la mañana, Tlazocamati. Y entonces, sí está dentro de los años, todo, o sea, está dentro de la energía de Yeyekar. Sí, ¿no? Sí, sí es Yeyekar. Pero si nosotros encontramos, yo quise dedicarle un poquito más de tiempo a esto, a la hora, que haya nacido a las 5 de la mañana del día 2 de abril y es del año Toch, sería Yeyekar. No. ¿Por qué? Porque todavía estaría vibrando el año, el año, perdón, la energía de Zipacli. La energía de Zipacli termina de vibrar hasta las 6:45 de la mañana. De 6:45 en adelante ya empieza la energía de Yeyeka. Esa es la cuestión para explicarle las 4 tablas. Dice, ¿qué diferencia hay? Sí hay diferencia. La diferencia también está en que para los años Tecpat inicia, los años Tecpat inicia el año el 11 de marzo, no el 12. Para el año Tochli, para el año Acat, para el año Cali inicia el 12 de marzo, pero Tecpat el 11. En este Shiwit iniciamos el año el 11 de marzo, no el 12, en la tarde, el día 11, ¿no? Porque inicia a las 6:45 y a esa hora hicimos nuestra ceremonia que nos acompañó en el Calculi, Huitzilin y Pañejecat, el hermanito Víctor, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia y justamente es algo que debemos de aprendérnoslos para que no, a veces cometemos, he cometido también a veces ese error por tratar de hacerlo rápido, no checo la hora. Por eso cuando hagamos un tonal debemos de tener la hora de nacimiento, el día, el mes y el año. Estos 4 datos son básicos para hacer un tonalama, ¿sí? Entonces, mañana yo les estaría describiendo cómo sería, cómo lo manejaríamos y no cometamos este error que a veces nos llega a suceder por los datos, ¿no? Sí, hermanita, espero haberle resuelto su pregunta, pero denme la oportunidad, mañana les explico con calma, paso a paso, porque mañana vamos a hacer estos ejercicios. ¿Sí? Tlazocamati. Muchísimas gracias, Lazo Camati.
Sacamate Nogniwa. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, hermanitos, a la misma hora y vamos a estar trabajando juntos para ver, hacer estos ejercicios. Espero que puedan traer su hora, su día, su mes y año de nacimiento y poder hacer esta cuestión de los ejercicios ya de manera práctica. Ya vimos los tonales, ya vimos las veintenas. Ahora, ¿cómo sacamos un tonal y la veintena? ¿Sí? Timoitasken, Amanentiotlak. Nos vemos hoy en la tardecita para hablar sobre el aire con agua azul. Y es Yecayayau, para los pedidores de lluvia, y pues están invitados a la clase. Timoitasken, Socamati, Ogniva. maestro. Mucho gusto verlo de Emma, vuelta. Gracias por Gracias. todo. igualmente, hermanitos, un gusto Timoitasken, saludarles. Oslo. Timoitasken,